clase. El día de hoy voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Origen. Esta guerra se originó como consecuencia de la política de expansión que se empezó a implementar en los gobiernos fascistas y militaristas, principalmente en Alemania, Italia y Japón. Japón era gobernado por el emperador Hirohito, Alemania por Adolfo Hitler e Italia por Benito Mussolini. Esta guerra fue entre dos bandos, las potencias del eje y los aliados. Esta fue la primera guerra en la que se atacaron por igual, civiles y militares, ya que esta guerra lo que quería era destruir la moral y económicamente al país enemigo. Esta guerra duró 6 años y para su estudio se divide en 3 fases. Primera fase de 1939 hasta 1941. Esta guerra empezó con las primeras invasiones de Japón y Alemania hacia sus países vecinos. Japón tomó Manchuria, Malasia, Birmania, Filipinas e Indonesia, y Alemania y toda Europa, excepto Inglaterra por ser una isla. En esta fase, los 3 países que conformaban las potencias del eje, Italia, Japón y Alemania, firmaron un tratado de cooperación y no agresión, al cual tiempo después se les uniría Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Rumania y Eslovaquia más adelante. Esta fase termina con el ataque a la base aérea de Pearl Harbor en Hawái, realizada por Japón, lo cual hizo que Estados Unidos entrara a la guerra siendo parte de los aliados. Segunda fase, de 1942 hasta 1943. En esta fase, las potencias del eje ya habían sufrido bastantes derrotas, por lo cual empezaron a mostrar desgaste por el gran avance que llevaban los aliados. Atrás se quedó Blitzkrieg cuando en un día Alemania tomaba un país. Los países invadidos empezaron a formar resistencias para sabotear los planes de expansión. Italia fue invadida por los aliados, lo que provocó la caída del fascismo. Japón detuvo su avance en el Pacífico por los aliados. Y los alemanes tuvieron una derrota aplastante en Stalingrado, lo que significó perder una gran parte de su ejército. Tercera fase, de 1944 hasta 1945. Esta fase comienza con el Día D, en el que los aliados invaden Francia por Normandía, incursionando hasta llegar a Berlín, Alemania. Italia es vencida y los rusos avanzan liberando Europa hasta llegar a Berlín con los aliados. Entre abril y mayo de 1945 se libera la batalla final en Berlín, rindiéndose el alto mando alemán el 8 de mayo. En agosto, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas a Japón, una en Hiroshima y la otra en Nagasaki, haciendo que Japón se rindiera y dando fin a la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias. Esta guerra trajo muchas consecuencias. Fin del nazismo y del fascismo, pérdida de infraestructura acompañada de pobreza y hambre, millones de vidas perdidas incluyendo la de civiles. División del mundo en 2 bloques, el comunista liberado por la Unión de las Repúblicas Socialistas y el capitalista liberado por Estados Unidos. Al finalizar la guerra, el temor a repetir la historia hizo que 51 países firmaran en 1945 los fundamentos de la ONU para mantener la paz mundial respetando los derechos de todos. Muchas gracias por su atención.